muy bien, me emociona mucho ver este video porque tenemos ahí el mapa de cuántas personas están conectadas y de qué sitios del mundo. Es muy bonito, muy emocionante. Para mí es un gran gusto presentar este siguiente bloque en el cual vamos a tener a la doctora Rita Rojas. Ustedes la conocen, la doctora Rita Rojas es presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología y en este momento hablará del abordaje de las infecciones multiresistentes. Rita, como siempre, es un gusto tenerte. Adelante, por favor. Días, quiero agradecer a Sencay esta invitación a la sociedad, también a la sociedad AGI, a la de Guatemala, por esta invitación y a los expositores. Muy honrada de compartir con ustedes. En este día voy a hablar del abordaje de infecciones multiresistentes. Por esta creencia no tengo ningún conflicto de interés. Y se nos hablaba de que para el año 2050 las principales causas de muerte, la principal causa de muerte en el mundo sería la falta de antibióticos, por encima del cáncer, por encima de los accidentes, por encima de la diabetes. Y para el 2019 ha publicado el CDC su reporte de patógenos resistentes. ¿Y qué es lo que nosotros hemos visto? Bueno, que se habla todavía de que acontecen más de 35.000 muertes por falta de antibióticos, de que más de 2 por microorganismos resistentes, y que en el caso de las enterobacterias, por ejemplo, productoras de BLES, han aumentado un 50%, gonorrea que eran sensibles ahora son resistentes. Y así como hemos visto un aumento, también hemos visto una disminución en algunos otros patógenos, como son los Acinetobacter resistentes, carbapenémico, las cándidas resistentes, las pseudomonas difíciles de tratar, multidrosmesa, los enterococos resistentes a vancomicina. Ahora, la otra sería, después de COVID, se habrá mantenido este año la resistencia al SIDA. Yo pienso que no hay que esperar el año que viene para saber que todo esto se ha disparado por el uso que hemos hecho en este año con COVID. Dentro de los, antes de abordar un paciente, y más con una infección resistente, debemos de tener en cuenta cuál es nuestra epidemiología local y el sitio de la infección, qué dosis de antibiótico vamos a utilizar, desde cuándo el paciente tiene la infección. ¿Por qué? Porque se habla de que el 50% de las prescripciones que hacen los médicos es inadecuada, y es porque muchas veces se administra una dosis inadecuada, o no se completa el esquema de antibióticos, o la dosis es subóptima, o se prescribe sin necesitar el antibiótico, o se usa un antibiótico con un aislamiento que no es sensible, o se sobreusa el antibiótico. Entonces, hay que tener en cuenta todos estos juegos y las reglas de la prescripción antes de nosotros manejar el paciente, y por supuesto si estamos manejando un paciente donde ya la infección es más difícil de manejar. Hablando de lo que es la epidemiología local, los programas de AMS y el uso de antimicrobianos, este es un póster publicado en IDSA el año pasado, donde en nuestro hospital buscamos cuál había sido el comportamiento de las enterobacterias 4 años, y vemos cómo ha seguido aumentando las cepas productoras de BLES, E. coli, Klebsiella principalmente, y el uso, estamos también dosis diaria definida, de antibióticos exagerado, el uso de cefalosporina de 3er grado. Entonces todo esto produce lo que es un daño colateral, el daño que nosotros al dar un antibiótico ocurre, y eso lo vemos en este país
de AMS de Taiwán, donde al reducir el consumo de carbapenémicos se vio que ayudaba a reducir lo que eran las infecciones por Acinetobacter, el uso del control de las expresiones de la quinolona, ayudó a tener menos BLESH y esto, por supuesto, corrobora la importancia de los programas de AMS. Esta lámina es muy vieja, se hablaba de que para el 2020 tenemos que tener 10 antibióticos nuevos, si no se nos iban a escapar, este acrónimo de ESCAPE, algunas bacterias, y parece que a pesar de que hemos tenido muy poquitos antibióticos nuevos, se ha escapado estas bacterias, el manejo, sobre todo lo que son las pseudomonas, las Acinetobacter, las Klebsielas, los Staph aureus, los enterococos, los enterobacter. Entonces nosotros no solamente que necesitamos tener antibióticos nuevos, sino también tratar de que no se nos escape el manejo correcto de estos antibióticos. Y para esto es importante nosotros conocer el mecanismo de resistencia de las bacterias, sea gram positivo, sea gram negativo, pero en especial quienes nos dan más duro, normalmente una que produzca beta-lactamasa de efecto extendido o una que produzca además carbapenemasa. No es lo mismo una pseudomonas que sí es reporina y que también tenga el mecanismo de bomba de flujo. Entonces es importante nosotros conocer el mecanismo de acción de cada antibiótico y cómo es que cada bacteria actúa nosotros ya habiendo conocido nuestra flora, haber conocido nuestro uso de antibióticos, entonces conocer un poco lo que son los factores de riesgo para que ese paciente se infecte de un patógeno resistente. Para eso nosotros tenemos que saber si el paciente había estado hospitalizado previamente, si se había expuesto a antibióticos, si reside en una institución, en una CIER, si es diabético, si han operado recientemente. Todo esto es importante. Esta gráfica me parece genial de Bassetti, de hace unos años. ¿Por qué? Porque estratifica los factores de riesgo dependiendo la probabilidad del gran negativo y qué tipo de infección. Por ejemplo, toma en cuenta los factores de base, la epidemiología local, el uso de antibióticos previo, si había estado colonizado el paciente o no, y si tiene un dispositivo. Entonces, nosotros vemos un progresivo, si es añoso, si es diabético, si tiene cáncer, si tiene una malignidad, un EPOC, si previamente ha estado hospitalizado, si ha tenido colonización por esa enterobacteria, si ha recibido antibióticos y el número de dispositivos que tenga. Por ejemplo, para factores de riesgo para gram positivo de infección de orina, vemos como es muy frecuente en los hombres mayores de 65 años que tienen neuropatía obstructiva, que tienen sonda, que ha estado hospitalizado, tener factores de riesgo para enterococos, por ejemplo, en orina. Entonces, no solamente tenemos que tener en cuenta la epidemiología local, los factores de riesgo, sino también dónde es la infección, qué tipo de infección y qué tipo de germen. Todo esto, ¿por qué? Porque se ha relacionado a que el tratamiento inadecuado, por ejemplo, en el caso de cepas productoras de beta-lactamasa de espectro extendido, se ha relacionado que el tratamiento inadecuado inicial, la mortalidad es mayor y disminuye cuando usted selecciona adecuadamente el antibiótico. 59 versus 19,
Entonces tenemos que elegir solamente bien. En el caso de la bacteremia para gram positivo, este estudio, este paper es muy bonito porque representa que no solamente el tratamiento inadecuado fue un factor determinante independiente, la mortalidad fue mayor si se eligió el tratamiento inadecuado de inicio, y también en los casos que estuvieron en la unidad, pues también la mortalidad fue 7 veces mayor en comparación con los pacientes que recibieron un antibiótico adecuado inicialmente. Entonces, hay otro estudio, que es el estudio Merino, donde se comparó las bacterias para E. coli, Klebsiella, para el tipo de bacterias, donde se comparó el meropenem y el piptazo, que fue lo que vimos en este trial, que fue llevado en 22 sitios, en más de 9 países, más de 300 y pico de pacientes enrolados, que los pacientes que utilizaron meropenem fallecieron menos versus los que utilizaron piptazo. Entonces, hay que tener en cuenta también eso. El sitio de infección, lo mismo, una infección localizada o una infección a nivel del sistema nervioso, debido a que la dosis, por supuesto, es mayor. No es lo mismo un pie diabético que una infección de piel y tejido blando aguda, un trauma. Son dosis diferentes, coberturas diferentes, no es lo mismo que te ha afectado el hueso que sea solo piel y tejido blando. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, debemos de saber que es muy importante también que se realicen lo que son las infusiones continuas en las infecciones resistentes a los antibióticos, debido a que cuando nosotros damos infusiones continuas, podemos alcanzar un SIM más alto, vemos la bacteria más controlada y evitamos que seleccione cepas resistentes durante el tratamiento. En cambio, cuando nosotros damos bolos, vemos como el tiempo es menor. El tipo de drogas y las guías, se sabe que el que se adhiere a las guías, la mortalidad también es menor, y es importante que veamos y que sepamos, por ejemplo, en esta guía española contra pseudomonas, ellos recomiendan que pseudomonas que tengan mic alto, aunque sea que diga sensible el antibiograma, bueno, pues no se utilice, debido a que va a estar relacionado con de que si utilizamos, por ejemplo, piptazo como tratamiento inicial, puede ser que el daño sea mayor, y recomiendan cefalosporina antipseudomónicas nuevas como tolosano, tazobactam o ceftazidima vivatam. Entonces, eso es muy bueno tenerlo en cuenta, de que hay medicamentos nuevos, de que debemos revisar las guías constantemente, pero independientemente, lo que es la revisión y el control de foco son conductas necesarias e importantes para nosotros saber si vamos a utilizar la terapia combinada, que ellos recomiendan, por ejemplo, a los pacientes que son neutropénicos, que tienen criterios de sepsis, que se utilice una terapia combinada. Estamos sospechando que en nuestro hospital, por ejemplo, hay KPC, metalo, cuando vamos a utilizar también una terapia combinada para evitar resistencia. Entonces, son algunos de los factores que debe de revisarse estas guías y tomarse en cuenta. También tenemos lo que, por ejemplo, la guía para infecciones multentes contra gram negativos. Ellos toman en cuenta el tipo de infección, el mecanismo de resistencia que está envuelto. No es lo mismo una OXA 48 con una KPC sola, o una infección por una metano. Es bueno que revisemos, y van a estar hablando más adelante, no me voy a detener, pero es importante conocer qué mecanismo de resistencia
está ocurriendo en estas bacterias en su paciente antes de seleccionar el tratamiento. Este paper, también publicado en Open Forum Disease, es un póster donde nosotros escribimos en Santo Domingo nuestras primeras APC. Hasta ese momento no habían sido no solamente eso nos enseña la necesidad de cubrir a los pacientes pensando en gérmenes más agresivos y seleccionar mejor la terapia de inicio o medicamentos nuevos como son, por ejemplo, ceftazidime avibactam, que cubre KPC en el caso de la enterobacteria, pero también hemos tenido pseudomonas de difícil tratamiento, multidrogo resistente, con producción de AMC, de flujo. En nuestro país y en América Latina prácticamente solamente tenemos las dos cefalosporinas primero. No tenemos lamentablemente los demás medicamentos, pero hacer buen uso de estos medicamentos es fundamental si queremos preservar estos medicamentos, hacer buen uso de ellos. Se habla de que la terapia combinada, por ejemplo, para una enterobacteria es muy importante, porque cuando nosotros nos damos medicamentos efectivos, se habla de que la mortalidad es mayor combinados y medicamentos que son efectivos. Eso siempre hay que tomar en cuenta cuando tenemos infecciones polimicrobianas o infecciones resistentes, como el caso de las enterobacterias resistentes al carbapenem. Es muy importante también tener en cuenta el efecto aditivo de los medicamentos. El ejemplo clásico es el ejemplo de piperacillina, tazobactam, vancomicina en la unidad de cuidados intensivos, donde antes para muchos era el medicamento estándar en los pacientes que estaban graves. Tener en cuenta el día de gram positivo es muy importante a la hora de seleccionar la terapia, porque vamos a tener menos fallo, eso está estudiado. Las dosis correctas, las recomendaciones de las guías, y teniendo todo en cuenta, todo eso, debido al tiempo, quiero terminar diciendo que el éxito de las infecciones multiresistentes se basa en un conjunto de herramientas que va desde el programa de PROA hasta poder estratificar los riesgos y los factores del paciente, uno en dosis correcta desde el inicio, manejar según la sensibilidad del paciente y de escalar cuando no sea necesario. Y por supuesto, lo más importante es la educación, es el seguimiento de lo que son las guías de tratamiento, conocer las nuevas moléculas, entre otros factores. Con esto agradezco a GI, a Senkai por esta edición, y doy espacio a las preguntas que con mucho gusto podré compartir. Espero que esto vaya bien para que los demás expositores puedan desarrollar sus temas, que vamos a ir viendo cada uno, infecciones gram positivo, infecciones gram negativo. Vamos a ver qué nos trae. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Rojas, excelente presentación. Vamos a continuar con el doctor Jesús Rodríguez Baño. Es un placer tenerle aquí, doctor. El doctor Rodríguez Baño es past president de la European Society of Clinical Microbiology and Infectious Disease, coordinador de la Red Española de Investigación
y actualmente es consultor del Centro de Enfermedades Europeas. Bienvenido, doctor, con su charla Dilemas en el tratamiento de infecciones por bacilo gram negativo. Adelante. Hola, bueno, buenas noches aquí en España. Un placer estar con vosotros. Por favor, confirmarme que se me oye bien. Sí, se escucha perfectamente. Perfecto. Bueno, el encargo, voy a ver si puedo poner la presentación completa. Bueno, creo que lo veis bien en cualquier caso. Bueno, el encargo es discutir algunos dilemas específicos en el tratamiento de las infecciones por bacilos gram negativos. No tengo conflictos de interés para esta presentación. Bueno, la elección de bacilos gram negativos que habéis hecho me parece muy adecuada, porque en la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, como veis, los patógenos prioritarios críticos para necesidades de investigación, de nuevos fármacos, etcétera, pues son todos bacilos gram negativos resistentes a antibióticos. Y me planteaba algunas preguntas concretas, por ejemplo, estas tres, ¿no? Pues de las muchas que podíamos plantearnos, una es si hay alternativas a las carbapenemas en las infecciones por enterobacteriales resistentes a cefalosporinas. En la presentación anterior se han hecho algunos excelentes comentarios al respecto. La segunda podría ser, pues, cómo tratar las enterobacteriales resistentes a carbapenemas, es decir, KPC o la OXA48, podemos tratarla con fármacos antiguos o debemos siempre utilizar fármacos nuevos. Y los productores de metal o beta-lactamasa, pues con qué podemos tratarlo. Y lo mismo con pseudomonas y acinetobacter multiresistentes. Bien, la primera cuestión es las alternativas para el tratamiento de las enterobacteriales resistentes a cefalosporinas. Si necesitamos realmente alternativas a las carbapenemas. Bueno, ponía aquí una serie de hechos. El primero es que las resistencias a las cefalosporinas son frecuentes, como se ha explicado previamente. Las carbapenemas son eficaces para estas infecciones y eso ha hecho que su uso haya aumentado de manera muy importante en todo el mundo. Y probablemente debido al alto poder de selección de las carbapenemas, que otros antibióticos también tienen, pero que específicamente ahora importan mucho, la resistencia a carbapenemas pues está aumentando dramáticamente en todo el mundo y se está convirtiendo en un problema de salud pública mundial. Para romper este círculo necesitaríamos no tener que usar tantas carbapenemas y, por tanto, buscar alternativas. En los productores de beta-lactamasa de espectro extendido podemos, en función de existencia o no de otros mecanismos de resistencia, podemos plantear las alternativas que vemos a la izquierda y para los productores de AMC los de la derecha. Ya digo que dependerá que las bacterias sean sensibles o no a estos fármacos, pues en función de la existencia de otros mecanismos de resistencia o no, pero en cualquier caso debemos consultar el antibiograma y ahora comentaremos en qué circunstancias se puede plantear el uso de uno u otro. La ponente que me ha precedido ha explicado el estudio Merino. El estudio Merino es un estudio muy importante porque es uno de los pocos estudios aleatorizados que existen en este área y la conclusión del trabajo que se detuvo de manera pronta fue que piperacillin tazobactam no pudo demostrar ser no inferior a meropenem en el tratamiento de bacteriemias por coli o Klebsiella resistente a ceftriaxona. Esa no posibilidad de demostrar la no inferioridad se basaba en que el número de pacientes que fallecieron tratados con piperacillin tazobactam fue algo superior. Sin embargo, este trabajo, que es un trabajo importante, pues como todo trabajo científico debe ser evaluado críticamente. Eso hicimos en una carta al director que se publicó en la revista. Y, bueno, algunas limitaciones del trabajo son que piperacillin tazobactam se administró en infusión de 30 minutos. Actualmente se recomienda administrar la infusión prolongada de 3 horas al menos. Se finalizó tempranamente y eso hizo que las dos ramas no sean perfectamente comparables en muchas de las variables. La mortalidad fundamentalmente fue una mortalidad muy tardía y no relacionada con la infección, que ocurrió sobre todo en pacientes que tenían cáncer terminal. Esto está muy bien especificado en el suplemento del artículo. Y uno de los grandes problemas que ahora comentaré es la falsa sensibilidad a piperacillin tazobactam. Bien, esas limitaciones es lo que a nosotros nos hizo pensar que algunos estudios previos que hemos realizado que sugerían que piperacillin tazobactam puede ser tan eficaz como las carbapenemas, como este trabajo multicéntrico español y algunos otros que hemos publicado, pues teníamos que darle alguna vuelta de por qué en un estudio había, aparte de esas limitaciones, esas diferencias. En este estudio nosotros incluimos solamente coli
La mayoría eran bacterias de origen urinario o biliar, que tienen mejor pronóstico, y utilizábamos una dosis alta de piperazina de tazobactam. Además, la mayoría de los aislamientos producían CTX-14 y no coproducen OXA1. Ahora veremos por qué esto es relevante. Bien, recientemente se han publicado un reanálisis del merino por los propios autores del trabajo, porque al analizar las cepas en el laboratorio central han visto que un porcentaje importante de cepas que se habían comunicado como sensibles a piperacina tazobactam por cada laboratorio participante, de cada hospital participante, realmente no eran sensibles cuando se estudiaron por un método de sensibilidad de referencia como era la microdilución. De manera que cuando se reanalizan los resultados, pues podemos ver cómo hay un porcentaje importante de cepas que en realidad tienen una CMI por encima del punto de corte o por encima del área de incertidumbre de EUCAS. Y esas cepas, verdaderamente, esos pacientes no deberían haberse incluido en el estudio, puesto que los estamos tratando con un fármaco no activo. Y, de hecho, podemos ver cómo el porcentaje de mortalidad en los pacientes tratados con piperacina tazobactam aumentaba de manera importante cuando la CMI estaba por encima de 16. De hecho, cuando reanalizan los resultados, vemos cómo los pacientes con aislados sensibles, esa diferencia significativa desaparecen, y eso se debía fundamentalmente a que las cepas que coproducían una OXA daban con cierta frecuencia falsa sensibilidad con los métodos automatizados o las tiras de ETS, como vemos aquí. Los pacientes con OXA tenían ese problema. Por tanto, eso refuerza el hecho de que cuando el aislado es verdaderamente sensible, el tratamiento con piperacina tazobactam puede ser eficaz. Y no es lo mismo esta cepa de Escherichia coli, que es sensible a moxiclavulánico y piperatazo, y por tanto nos creemos la sensibilidad a piperatazo, puesto que la sensibilidad a moxiclavulánico descarta la coproducción de OXA1 de manera bastante razonable, con esta otra, que es resistente a moxiclavulánico y que aunque la CMI a piperatazo pueda estar en el límite o ser algo baja, pudiera ser uno de estos coproductores de OXA1 que podían ser falsamente sensibles por métodos automatizados. Bien, ¿qué pasa con los nuevos inhibidores de beta-lactamasa como ceftazimab-bactam y ceftolozano-tazobactam? Son activos in vitro frente a las BLA y los AMC. Hay algunos estudios no comparativos que sugieren, o comparativos en subgrupos, que sugieren o que indican que son activos frente a estas infecciones, pero en mi opinión debemos reservar estos fármacos para patógenos en los cuales son casi algunas de las únicas opciones que hay y no, digamos, gastar estas balas en el tratamiento de infecciones que tienen otras alternativas. Una alternativa o una opción que nosotros utilizamos con cierta frecuencia en la clínica es el uso de una dosis inicial empírica de un aminoglucósido, asociado o no a un antibiótico de menor espectro. Y eso lo hacemos fundamentalmente en la sepsis de origen urinario en los pacientes que tienen factores de riesgo para tener una infección por productores de BLE. En nuestro medio, más del 95% de estos aislados son sensibles a amicacina y les administramos una dosis de amicacina y luego revisamos según antibiograma. Bien, en la cohorte internacional Increment que llevamos a cabo hace unos años, podemos ver cómo la administración empírica de aminoglucósidos no fue peor que la administración empírica de carbapenemas en los pacientes que tenían una BLE luego en el hemocultivo. Y recientemente hay un trabajo publicado en CMI que indica que esa administración de una dosis única en urgencia, dado que al día siguiente con frecuencia ya vamos a tener bastante información microbiológica de si hay un aislado o no, incluso alguna información preliminar sobre su sensibilidad, no produce toxicidad. De manera que esa dosis única, ni en los pacientes que tenían afectación renal basal ni aquellos que no la tenían, realmente parece asociarse con aumento de la toxicidad, lo que es una estrategia potencialmente útil. Bueno, hemos terminado recientemente el ensayo FOREST, en el que se ha comparado fosfomicina con ceftriaxona o meropenem para el tratamiento de las bacteriemias por coli multiresistentes. Ceftriaxonas eran sensibles a cefalosporinas, meropenem cuando eran resistentes. Debo decir que fosfomicina no ha conseguido el parámetro de no inferioridad porque el intervalo de confianza pues pasó el límite que nos habíamos puesto, pero esto no se debió a disminución de la actividad o de su eficacia. Cuando fuimos a los pacientes clínicamente evaluables, vemos que el porcentaje de curación es prácticamente idéntico con fosfomicina y con los comparadores. Sí que hubo más pacientes que se sacaron del estudio por algunos efectos adversos. Era un estudio abierto y es posible que algunos compañeros tuvieran preocupación con el uso de fosfomicina, fundamentalmente algún paciente que tuvo cuadros que pudieran ser de insuficiencia cardíaca. Este fármaco tiene mucho sodio y esta es probablemente una contraindicación, el tener una insuficiencia cardíaca basal, y tampoco hubo diferencias en la mortalidad. De manera que creemos que es un fármaco
que en algunas circunstancias clínicas también se podrá utilizar. Y hemos empezado esta semana a reclutar pacientes para este ensayo. Es el ensayo ASTAR-T, en el que vamos a probar temocilina, que es un beta-lactámico que es activo frente a los productores de BLE y frente a los productores de AMC, y lo vamos a comparar con meropenem en el tratamiento de las bacteriemias por enterobacteriales resistentes a cefalosporina, y en el que tenemos puestas muchas esperanzas. En cualquier caso, creo que un dato muy importante que también ha comentado la ponente anterior es que, bueno, somos médicos y una de las cuestiones más importantes es que el tratamiento debe tener en cuenta las características del paciente, de la bacteria específica, del foco de infección, y no tratar a todos los pacientes igual. Creo que ese es un error cometido durante mucho tiempo y probablemente esto nos permite diversificar los tratamientos y reducir la presión selectiva que un fármaco y otro producen. En ese sentido, nosotros en esta revisión que hicimos para CMI sobre las opciones de tratamiento para las enterobacterias que producen beta-lactamasa espectro extendido, pues decíamos que los pacientes que tienen infecciones, aunque sean bacteriémicas, urinarias, que no son graves, y en pacientes que no tienen otras circunstancias de riesgo, si el aislado es sensible, hay muchas opciones de tratamiento que van a curar al paciente. Y si nos vamos al otro extremo, en pacientes con infecciones graves, shock séptico o de alto riesgo por el foco, no drenado, neumonía, o en pacientes gravemente inmunodeprimidos, pues probablemente debemos usar siempre una carbapenema. Pero vemos que hay una gradación de posibilidades que nos puede permitir esa diversificación de tratamiento, haciendo un trabajo fino de infectólogo y eligiendo el mejor tratamiento, la mejor circunstancia para cada paciente concreto. Si vamos a la parte de las enterobacterales, bueno, hace también en el estudio INCREMENT, cuando estudiamos los pacientes que tenían bacteriemia por productores de carbapenemasas, pudimos intentar resolver una duda que había sobre la necesidad de tratamiento combinado. Había varios trabajos que sugerían que siempre había que usar tratamiento combinado en estos pacientes, otros que decían que no, y nosotros, en base a una serie de datos preliminares, teníamos la impresión de que eso dependía de la gravedad basal del paciente o de sus circunstancias de riesgo. Para diferenciar esto, aplicamos un score de mortalidad que previamente habíamos validado en esta cohorte y que está validado en otras cohortes externas, y efectivamente encontramos que cuando ese riesgo de mortalidad basal es bajo, no hace falta utilizar un tratamiento combinado, con una monoterapia de un fármaco activo es suficiente, pero cuando el riesgo de mortalidad era alto, el tratamiento combinado era protector de mortalidad. Hay que tener en cuenta que aquí se usaron solo lo que llamaríamos fármacos antiguos. Estamos hablando de colistina, de carbapenemas en pacientes en aislados con CMI algo más baja, de aminoglucósidos, de tigecyclina y de fosfomicina. Bueno, esta gráfica se ha puesto antes y se ha visto muchas veces cuáles son los fármacos activos en función de mecanismos de resistencia, por tanto no me voy a parar en ella. Pero sí quería comentar qué evidencia tenemos para el uso de los nuevos fármacos en las infecciones por enterobacterias resistentes a carbapenemas o productores de carbapenemasa, dependiendo de cómo en el estudio se haya estudiado. Bueno, podemos ver que ceftaxima-avibactam tiene una serie de estudios observacionales, algunos de ellos de gran tamaño. El comparador fundamentalmente han sido tratamientos basados en colistina y en general ceftaxima-avibactam se ha asociado con menor mortalidad. La limitación es que son estudios no aleatorizados y que algunos pacientes han desarrollado resistencia durante el tratamiento. Meropenem-valboctam y imipenem-relebactam tiene dos ensayos aleatorizados pequeños. El de meropenem-valboctam se comparó con el mejor tratamiento disponible. Podíamos discutir si realmente estos pacientes recibieron el mejor tratamiento disponible y en general hubo mayor tasa de curación con meropenem-valboctam. Eran infecciones heterogéneas y eso limita los resultados. Imipenem-relebactam, también un estudio limitado, pequeño, con infecciones heterogéneas, la mayoría eran pseudomonas, se comparó con imipenem-colistina y solamente encontró mejor resultado en variables secundarias. Plazomicina tiene un ensayo autorizado, pequeño, heterogéneo, con solo 39 pacientes, con mejores resultados en variables secundarias. Erabaciclina no tiene ensayos en estas infecciones y cefiderocol acaba de publicar el estudio Credible, que es un ensayo aleatorizado comparado con el mejor tratamiento disponible en gran negativos multiresistentes, infecciones heterogéneas, que tiene un resultado difícil de interpretar porque alcanzó similar curación clínica a los pacientes tratados sobre todo con colistina más otros fármacos, pero mayor mortalidad en algunos subgrupos, como ahora veremos. En cualquier caso, uno puede decir que probablemente para infecciones graves uno debería utilizar uno de estos nuevos fármacos, fundamentalmente ceftaxima-avibactam o meropenem-valboctam, que es con lo que más experiencia hay en infecciones causadas por aislados productores de KPC. Y para OXA48, ceftaxima-avibactam, puesto que meropenem-valboctam no mejora la actividad que pudiera tener meropenem.
¿Qué hacemos con los productores de metal o beta-lactamasas que suelen ser resistentes a estos fármacos? Bueno, pues se está investigando Astreonan Avibactam, está en el fase 3 el ensayo Revisit. Existiría la opción de utilizar Ceftaxime Avibactam más Astreonan de manera separada. Hay series de casos que sugieren que tanto en OXA48 como en productores de metal o beta-lactamasas podrían ser útiles. Un estudio de PKPD informa que la dosis simultánea de 2 gramos cada 8 horas de cada uno de los dos fármacos, administrados ambos en infusión de 2 horas, sería lo que mejor conseguiría el objetivo farmacocinético y farmacodinámico. En algunas circunstancias, la asociación de amoxicilina clavulánico con Astreonan in vitro se ha mostrado útil para esta productores de metal o beta-lactamasa. Y finalmente tenemos cefiderocol, que en el ensayo Credible ha mostrado en ese subgrupo de pacientes resultados esperanzadores, como digo, solamente para esos pacientes. Pero es verdad que los datos de cefiderocol son difíciles de interpretar. Aquí vemos cómo en este estudio se comparó en pacientes con gran multiresistentes y en neumonía nosocomial, y los resultados, pues nos producen algunas dudas, ¿no? En este editorial nos dice que seguramente este caballo de Troya, como se ha llamado este fármaco por su mecanismo de acción, puede ser útil, pero puede no ser capaz de ganar la guerra, ¿no? ¿Qué hacemos con pseudomonas? Bueno, pues pseudomonas, por ejemplo, ceftriaxona tazobactam es activo frente a un porcentaje de pseudomonas multiresistentes, pero depende del sitio. Veis cómo hay algunos estudios en rojo en los cuales no fue así, solamente la mitad de esas pseudomonas eran sensibles a ceftriaxona tazobactam. Por tanto, siempre hay que comprobar la sensibilidad. Este es el único estudio comparativo que he encontrado, que comparó ceftriaxona tazobactam con colistina o aminoglucósidos, mostrando en el análisis ajustado mejor tasa de curación clínica con ceftriaxona tazobactam, cosa que era de esperar, pero que necesitará un buen ensayo clínico. Y además, el desarrollo de resistencia de este fármaco con pseudomonas, que es un problema importante, otro estudio también muy reciente, sugiere, tiene muchas limitaciones por el tamaño muestral, etcétera, son 14 y 14 pacientes, pero sugiere que la administración del fármaco en una infusión de 3 horas podría reducir el riesgo de desarrollo de resistencia. Bueno, son datos a confirmar. Terminamos con Acinetobacter. Hay un ensayo aleatorizado que comparó colistina con colistina y meropenem sin encontrar diferencias. Este ensayo está hecho en gran negativos multiresistentes, pero la mayoría de ellos eran Acinetobacter baumannii, luego probablemente la combinación aquí no aporta gran cosa, pero mirando el estudio de cefiderocol, el Credible, podéis ver cómo en el subgrupo de pacientes con Acinetobacter baumannii hubo mayor mortalidad en los pacientes tratados con cefiderocol. Si esto es cuestión de mala suerte, de casualidad, o que el fármaco, aunque sea activo in vitro, puede tener algún problema con Acinetobacter, es algo que habrá que identificar en el futuro. Bueno, termino simplemente con mi homenaje al autor de Mafalda, al cual admiro muchísimo, pues con esta pequeña broma suya, ¿no? Que ve el futuro negro como buena pesimista que era Mafalda, y quizá la manera de no ser tan pesimista es tratar de ser infectólogos y hacer tratamientos individualizados y mirar en cada caso, en cada paciente, sus características, tener un buen microbiólogo cerca que nos ayude a identificar el mecanismo de resistencia y la sensibilidad específica, y en función del foco de infección, de la gravedad del paciente, elegir el mejor tratamiento. Bueno, en conclusión, creo que debemos aprender de los errores del pasado, evitar el sobreuso de determinados fármacos que causa la pérdida de estos fármacos en muy poco tiempo, y me preocupa mucho lo que pueda ocurrir con los nuevos fármacos en un futuro inmediato, que las decisiones de tratamiento deben ser individualizadas, considerando los factores que hemos visto, y que probablemente hay oportunidades para tomar decisiones diversas en distintos pacientes. Y claramente hay mucha investigación por hacer. Eso es todo. Simplemente quería agradeceros de nuevo la invitación. Ha sido para mí un honor y un placer participar en vuestro congreso, y como sabéis estoy a vuestra disposición por si hay alguna pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Jesús Rodríguez Baño por su excelente exposición. Para mí es mucho gusto presentar a la doctora Esther Calvo, quien continuará en este programa. La doctora Esther Calvo, dentro de su vasto CV, quisiera comentar que ha sido presidenta del Grupo de Estudio de Infección Hospitalaria de la CEINC y past president de la Sociedad Catalana de Enfermedades Infecciosas. Esther, para nosotros es un gusto que puedas estar en nuestro congreso. Adelante, bienvenida.
Buenos días a todos, buenas tardes aquí en España. Muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de estar con ustedes compartiendo su congreso. Y me han lanzado una pregunta reto, ¿no? Realmente es amplia y se puede abordar desde varias perspectivas. Antimicrobial Stewardship, saben que en España nos gusta llamarle PROA, Programa de Optimización de Uso de Antimicrobianas, y vamos a intentar hacer un paseo sobre esta conexión entre los PROA y las resistencias bacterianas, ¿no? Lo primero, quería hacer una pequeña reflexión sobre que la resistencia bacteriana es un fenómeno complejo, por lo que cualquier acción que pretenda mejorar esa realidad se va a encontrar con que ella sola probablemente no va a ser capaz de cambiarla, ¿no? Y esta es una definición que encaja con lo que es una situación compleja. Este libro, altamente recomendable, ¿no? Hace una clasificación de problemas, es el padre intelectual del checklist, ¿no? En el que clasifica los problemas como simples o sencillos, que es, por ejemplo, elaborar un pastel en el que hay una receta, que si sigues cada uno de los pasos, pues saldrá un pastel el 90% de las veces, ¿no? Adecuado, pastel comestible. Luego tenemos problemas complicados, por ejemplo, enviar un cohete a la Luna, que aunque parezca realmente muy difícil, lo podemos subdividir en distintos problemas simples que asociados uno tras otro son capaces de resolver esa situación complicada. Pero luego hay problemas complejos, como por ejemplo la crianza de un hijo o los microorganismos multiresistentes, ¿no? Que realmente hay una parte incierta de situación única, exclusiva, y que el éxito no está garantizado con un paso único ni con la suma de varios pasos, ¿no? Y este es el escenario en el que nos queremos meter, ¿no? Entonces, hay algunos mojones en el camino, ¿no? Que ya hemos identificado más o menos, como la relación entre mayor consumo de antibióticos, mayor resistencia, ¿no? Esto hay miles de publicaciones, esta es una que puede servir como ejemplo, en el que a mayor consumo de ciprofloxacino en el país, pues mayor tasa de resistencia en Escherichia coli a la ciprofloxacino, ¿no? Y esta relación, además, es reversible, ¿no? Y este es un estudio nacional israelí en el que reducen el consumo, ¿no? Ven en una primera etapa cómo hay una relación directa entre la resistencia a Escherichia coli a quinolonas y el consumo de quinolonas, deciden evitar el consumo de quinolonas en el país, ¿no? Con una acción gubernamental muy extensa, y esto consigue revertir la resistencia a Escherichia coli a quinolonas, pero una vez desaparece la restricción gubernamental, reaparece, ¿no? O sea que sí que hay un vínculo entre consumo, resistencia, vuelta a consumo, vuelta a resistencia, ¿no? Ya vemos que el PROA, que tiene un objetivo directo sobre la racionalización del uso de antimicrobianos, puede tener un impacto sobre la resistencia antimicrobiana. Pero seguro que no es lo único. Y pongo un ejemplo que aleatorio, por decirlo de alguna forma, ¿no? En el que, por ejemplo, las resistencias de Streptococcus pneumoniae a penicilina se ve que cayó en la década del 2000, es directamente relacionado con la instalación de la vacuna. Aparece la vacuna, erradica los serotipos vacunales que estaban asociados a la resistencia a penicilina y desaparece. No hay PROA que cuente aquí. La historia del Clostridium difficile en la epidemia en Norteamérica, que fue claramente un problema de transmisión horizontal y que realmente impactó mucho la política de control de infección, y que las tasas estaban directamente relacionadas con las políticas de control de infección, y el PROA mejoraba en algo el escenario, pero fundamentalmente el problema era transmisión horizontal, y aquí el elemento clave para erradicar esta epidemia de infecciones por Clostridium difficile fue en políticas de control de infección, como ejemplo de microorganismo con resistencia intrínseca a los antibióticos, ¿eh? Y, en cambio, la historia de Clostridium en Europa, para mí esta publicación es una publicación paradigmática en la que demuestra que el 45% de las cepas de Clostridium en Oxford, de más de 2.000 cepas en las que se ha hecho una secuenciación masiva, no tienen ningún tipo de relación genética entre ellas, ¿no? Y que tampoco tienen un vínculo epidemiológico. Luego, la infección por Clostridium en Europa en el 2003, en Europa concretamente, en este caso en Oxford, probablemente es fruto de la presión antibiótica, y aquí el PROA, ¿no? Y las políticas de antimicrobial stewardship pueden tener un impacto, ¿no? Con esto, ¿qué quiero decir, ¿no? Aquí la presión de selección es la que juega, ¿no? Con esto quiero decir que podíamos dibujar 3 escenarios, que esto es un esquema fácil, sencillo y probablemente no del todo verdadero, pero que nos puede servir para
para introducir el concepto que les quiero explicar, ¿no? Que hay determinados grupos de microorganismos en los que, por la capacidad de hipermutabilidad, ¿no? Como en el caso de Pseudomonas, o porque están muy diseminados en la comunidad, como es el caso de Escherichia coli, donde fundamentalmente la presión de selección por el consumo de antibiótico es la que juega un papel determinante en su emergencia en el nosocomio o en la comunidad, ¿no? Y que, por lo tanto, las políticas de optimización de uso de antimicrobianos lograrán impactar sobre la resistencia. Hay otros microorganismos, y me parece que el ejemplo paradigmático es Acinetobacter, muy asociado a la contaminación del ambiente y a la transmisión horizontal a través del personal sanitario, donde el efecto el elemento que causará un impacto más grande sobre las tasas de resistencia en Acinetobacter baumannii probablemente será las políticas de control de infección que intentarán abordar esa transmisión horizontal. Y luego tenemos fenómenos esporádicos de llegada de una cepa que se introduce, una clona, en un ámbito determinado. Pueden ser los microorganismos resistentes a carbamazepinamasas. En mi hospital sufrimos la llegada de Klebsiella productora de Blé a través de alimentos en la cocina del hospital y provocó un brote masivo. Y esto, las políticas de control de infección son críticas, es un evento sobrevenido no predecible y donde la política de consumo de antimicrobianos tiene muy poco impacto, con lo que la relación entre antimicrobial stewardship y multiresistencia no es directa, no es simple, no es sencilla, ¿no? Tan es así que hay muchos ejemplos de antimicrobial stewardship, ¿no? De programas de PROA sin impacto sobre las multiresistencias, ¿no? Y vamos a poner algunos ejemplos, hay varios, ¿no? Lo primero es que hay una gran dificultad para saber qué es un PROA a la hora de interpretar la literatura. O sea, ¿de qué hablamos? De actividades cuantitativas que van dirigidas a la reducción del consumo, a la sustitución, a la restricción, a la aprobación, o de actividades cualitativas que consisten fundamentalmente en elaborar guías o formar o desescalar o tratamiento dirigido. Y esto, ¿cómo lo medimos? Con indicadores de consumo, fundamentalmente, que sería un indicador de proceso, ¿no? O bien con indicadores de resultado, que es la densidad de incidencia de un determinado microorganismo multiresistente, que ya he anunciado que es un fenómeno multifactorial, donde el consumo de antibióticos es uno de los elementos que en determinadas ocasiones es muy, muy importante y en otras va a tener un impacto bajo, ¿no? O sea, la primera dificultad es entender de qué tipo de PRO hablamos, ¿no? Y les pongo algunos ejemplos. Este es un estudio relativamente reciente, cuasi experimental, como la mayor parte de la literatura relacionada con PROA, de una duración relativamente corta, de un año, en la que miden el consumo de antibióticos, los resultados clínicos, el coste, la mortalidad, la tasa de multiresistentes, y la intervención consiste fundamentalmente en un fellowship solo, sin ningún consultor senior, que hace una revisión diaria de las prescripciones y hace una recomendación verbal o escrita, ¿no? No consiguen cambiar nada, ni en el consumo ni en la tasa de resistencias, ¿no? Es corta, de poca intensidad y no consigue el objetivo, ¿no? Otro ejemplo, es un estudio con lo mismo, cuasi experimental, de duración muy corta, e intentan clasificar los antibióticos para usarlos como restringidos, no restringidos, y obligan a una aceptación voluntaria. Hay una gran intervención por parte del Departamento de Farmacia en la prescripción antimicrobiana. Tienen la mala suerte de que en el momento en el que implementan el programa aumenta la incidencia de SARM comunitario, con lo que se les invade el hospital de Staphylococcus aureus methicillin resistente y no hay cambio en el tasa de multiresistentes. Incluso hay un aumento de SARM, ¿no? Pero tiene una relación directa con un cambio epidemiológico en el entorno. Y este es el último ejemplo que les quería poner, en el que es un estudio realizado en dos unidades de intensivos en Canadá, que hacen audit y feedback, y aquí el fenómeno es que parten de una situación basal de elevadísimo consumo que apenas logran disminuir, con lo que no demuestran tampoco ningún impacto. Es más, durante el periodo de estudio les aumenta el consumo de antibióticos en la UCI médica, ¿no? Con todo esto, ¿qué quiero decirles? Que el impacto que puede tener un Antimicrobial Stewardship Program sobre las resistencias antimicrobianas depende del diseño de ese programa, ¿no? Fundamentalmente de la duración, de la intensidad en que se realiza la intervención, ya sea verbal o escrita, del tipo, si es restrictiva, persuasiva, de las tasas basales de las que partimos y de la capacidad de mejorarlas, de las tasas basales de consumo, de la colonización y de las medidas de control de infección, y de hecho hay que ir de la mano los programas PROA y los programas de control de infección para lograr impactar sobre la resistencia,
del entorno, qué sucede en atención primaria, cómo están consumiendo los antimicrobianos y qué tasa de colonización presentan los pacientes cuando llegan a los hospitales, y luego del tipo de unidades, ¿no? Por otra parte, hay múltiples ejemplos de programas con impacto real sobre las resistencias, ¿no? Y en esto les quería poner un ejemplo español publicado recientemente de uno de los grupos de Sevilla, del Virgen del Rocío, en el que, aplicando un programa formativo a través de audit y feedback, ¿no?, consiguen bajar las tasas de bacteriemia por microorganismos multiresistentes, que incluía Cinetobacter, Baumannii, Pseudomonas, Escherichia coli y Klebsiella productor de Blé, SARM y candidemias, ¿no? Y esto manteniendo estable la densidad de incidencia de bacteriemias por otros microorganismos. Es decir, no es que hayamos mejorado la sepsis por catéter o las infecciones nosocomiales posquirúrgicas y con esto ha aumentado la tasa global de infección, sino que realmente la intervención de mejora de uso de antibióticos impacta exclusivamente sobre las bacterias multiresistentes, ¿no? Y por otra parte, esto no solo sobre la incidencia, sino también sobre la mortalidad, que es un dato muy relevante y que da mucho valor al tipo de intervención, ¿no? Este es otro ejemplo en el que, como les decía al principio, ¿no?, Clostridium, cuando de lo que hablamos es de diseminación de cepas en la comunidad sin relación genética entre ellas y sin transmisión oral, ¿no? Aquí es donde el perfecto escenario donde los programas PROA y la presión de selección que ejerce el antibiótico es crítico para conseguir disminuir las tasas de infección por este microorganismo, ¿no? Esto es un ejemplo en Inglaterra, en el que después de haber aplicado distintas medidas de control de infección para intentar disminuir las tasas nacionales de infección por Clostridium, que incluyen la vigilancia obligatoria, la introducción de la higiene de manos, la formación de higiene de manos, la auditoría de la limpieza ambiental, la inspección de los hospitales. No es hasta el 2009 cuando introducen una política de restricción de uso de antibióticos que ellos llaman 4C, ¿no?, que incluyen las cefalosporinas, amoxiclavulánico, clindamicina y fluoroquinolonas. Es en 2009 cuando se produce esta caída muy impresionante de las tasas de infección por Clostridium difficile y específicamente de caen los ribotipos resistentes a fluoroquinolonas, ¿no? Con lo que podemos decir que no hay una causalidad que explica, ¿no?, y que realmente es la presión de selección lo que justificaba las tasas de infección, ¿no? Aparecen después dos metaanálisis muy interesantes. Este es del año 2016 con 26 estudios, ¿no? Hay distintos tipos de intervenciones, guidelines, políticas de restricción, feedbacks, consejo, y lo que viene a demostrar es que los programas de PROA logran provocar caídas en el consumo de los antimicrobianos con el consecuente ahorro económico, que es una de las bazas que debemos usar los clínicos para convencer a nuestros directivos que compren los programas de PROA, ¿no?, en los hospitales, y también, por supuesto, caen las tasas de incidencia de distintos microorganismos multiresistentes, ¿no? Este es otro metaanálisis más reciente, publicado en 2017, con 32 estudios, en los que también se demuestra que los distintos programas que se reportan en estos estudios son capaces de provocar una reducción en la infección colonización por bacilos gram negativos, por MRSA o por Clostridium difficile, ¿no? De este estudio me parece muy interesante que analizan aquellos programas que se hacen en paralelo con políticas de control de infección, ¿no?, fundamentalmente con programas de higiene de manos, ¿no?, implementación de soluciones alcohólicas. Y realmente demuestran que en aquellos proyectos en los que se asociaban políticas de racionalización del consumo de antibiótico junto con programas de higiene de manos, fundamentalmente, se lograba una mayor caída de las tasas de resistencia, ¿no? Y eso también era más evidente en pacientes oncohematológicos, probablemente por los factores de riesgo acumulados de este grupo de enfermos, ¿no? Y con esto, y creo que he ido un poco rápido, espero no haberles aturdido, ¿no?, podemos concluir diciendo que existe una relación entre consumo de antibióticos y tasas de resistencia, ¿no? Y es así, a más consumo, mayor riesgo. Pero lo inverso no es verdad. A menor consumo, menos riesgo, porque la incidencia de patógenos multiresistentes es un fenómeno multifactorial. Y hacer bajar a esta incidencia no depende solo del uso adecuado de antimicrobianos. Hay otros muchos elementos que hay que tener en cuenta, por lo que se requiere un abordaje multimodal. Y hay que ir de la mano con los programas de control de infección, ¿no?, seleccionando aquellos objetivos que son comunes y que hay que abordar de forma conjunta de aquellos otros que realmente requieren un abordaje
por cada uno de los programas por separado, ¿no? Pero la multiresistencia es un reto que requiere el esfuerzo intelectual y de ejecución de los dos programas. Fundamentalmente, los PROAS van a ser críticos, ¿no?, cruciales en aquellas situaciones en que la presión de selección es el punto clave, ¿no? Y hemos hablado de Clostridium difficile como uno de los ejemplos paradigmáticos, probablemente en Pseudomonas multiresistentes y otros ejemplos, ¿no? Y que a la hora de decidir qué programas vamos a tener a cabo, qué vamos a llevar a cabo, si nuestro objetivo es incidir sobre la tasa de multiresistencias, hay que hacer un diseño teniendo en cuenta clarísimamente la duración, la intensidad, ¿no?, para que podamos ser capaces realmente de demostrar una caída en la tasa de resistencias. Y sin más, muchas gracias por su atención y quedo a su disposición para cualquier pregunta posteriormente. Doctora Calvo, ha sido un placer tenerla acá con nosotros. Vamos a 2 preguntas generadas de la audiencia, por favor. Para la doctora Rojas, indicaciones para infusión continua. ¿Nos podría dar un breve comentario acerca de las infusiones continuas, por favor? Hola, buenas tardes. Gracias por la pregunta. Bueno, las infusiones continuas, especialmente los betalactámicos, los estudios han demostrado que es mejor la tasa de curación, de supervivencia, especialmente para los betalactámicos es ideal para los gérmenes, las bacteremias, gérmenes multiresistentes, para infecciones graves, para pacientes que están en la unidad, en la terapia, infecciones complicadas, donde estamos tratando de mantener, evitar que se creen patógenos resistentes, pues es el ideal. Básicamente para los betalactámicos, principalmente. Los estudios han demostrado muy buena eficacia y en los estudios en la vida real, pues por supuesto también vemos que cuando tenemos los pacientes complicados, que a veces hemos empezado terapias en bolos, que inmediatamente se cambia, bajan los blancos, el paciente mejora solo con cambiar la forma como se perfunde el antibiótico. No sé si responde la pregunta o si quieren hablar, abundar los expositores. Excelente, doctora Rojas, muchas gracias. Bastante claro el mensaje. Vamos a continuación con una pregunta para el doctor Rodríguez Baño. Doctor Rodríguez, opciones orales, difícil. Opciones orales para infecciones por pseudomonas en la actualidad. Bueno, Pseudomonas es uno de nuestros castigos para esta situación. Los únicos fármacos que tienen actividad y que se pueden administrar por vía oral son las quinolonas, ¿no? Y, por tanto, ciprofloxacino, levofloxacino serían las opciones. Desgraciadamente, un porcentaje importante de Pseudomonas son resistentes o se pueden volver resistentes durante el tratamiento y eso imposibilita prácticamente las opciones orales. Nosotros tenemos que utilizar los métodos de tratamiento domiciliario, parenteral, para no tener que ingresar a algunos pacientes que tienen infecciones que no requieren ingreso por otro motivo. Se están desarrollando carbapenemas orales y probablemente esa sea una opción futurible a no muy largo plazo. Parece que alguno de estos fármacos puede estar en el mercado relativamente pronto, cosa que por otra parte a uno también le preocupa por lo que pueda ocurrir con el mal uso de estos fármacos, pero en cualquier caso seguro que para algunos pacientes será una bendición evitarle un tratamiento parenteral. Gracias, doctor. Un honor haberlo tenido con nosotros y damos por finalizado este segundo bloque. Muchas gracias. No olviden salir de la aplicación para volver a entrar y continuamos con el tercer bloque. Gracias a todos. Muy amables.